se abusan y te dicen, Sí, bueno, pues no tiene papá, ¿no? Pero pues, tenía yo a mi hermano que siempre fue como mi ídolo. Hoy tengo el privilegio de presentar a Carlos Juárez y a Abril Gutiérrez, ¿qué tal? fundadores de CLAR Fisioterapia. Es un espacio que nació de la unión de sus talentos y de su visión compartida, de devolver movilidad, confianza y esperanza a quienes enfrentan dolor y miedo. Carlos, con maestrías en fisioterapia y kinesiología deportiva, es además deportista de alto rendimiento. Y Abril, con maestría en administración, es una mujer emprendedora, estratega, y juntos han construido una clínica que refleja no solo profesionalismo, sino también una gran humanidad. Gracias por aceptar esta invitación y abrirnos sus historias, no solo como socios, también como pareja y como padres. Bienvenidos a este programa. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Los inicios, ¿cómo empieza su historia? ¿Cómo fue este sueño y este reto? ¿Cómo surge CLAR Fisioterapia, chicos? Pues todo inició, por ejemplo, que yo soy del estado de Morelos, yo nací en Mazatepec, pero toda mi infancia se desarrolló en Temisco, Morelos. De ahí yo inicié a hacer ejercicio, que me encantaba el gimnasio. Empecé cerca de los 16 años a hacer entrenamiento de gimnasio con pesas. Y siempre me gustó el área de la salud, pero siempre tenía yo la incógnita de cómo poder ayudar a las personas para poder como mejorar su estado de si tenían alguna cirugía, si tenían algún problema de un dolor, pero no sabía exactamente cómo solucionarlo. Y este momento, pues yo me puse a investigar y conocí en un área de fisioterapia en Cuernavaca, pero era un área del DIF. Y me presentaron al director en ese entonces, el doctor Vázquez Matamoros, de esa clínica. Y él me explicó, obviamente me enamoró la idea de cómo poder ayudar a la gente con este ejercicio físico, con la fisioterapia. Y me dio las dos opciones. Me dijo, bueno, aquí está la carrera técnica o si quieres, vete a México al DIF a estudiar la licenciatura. Y pues obviamente pues a mí me ilusionó tanto y yo dije, bueno, pues no me importa, me voy a la Ciudad de México. Y así fue como me vine a estudiar a la Ciudad de México, que obviamente pues tuvo sus altibajos y pues me dediqué a estudiar la licenciatura y bastante bien. La verdad es que yo estudié en el centro de rehabilitación, que en ese entonces era Gaby Brimer. Excelente escuela, la verdad es que fue de lo mejor, aprendí mucho, los doctores y la gente que estuvo ahí con la universidad, pues fue maravillosa, las psicólogas y toda la gente de rehabilitación me enseñó mucho, aparte de aprender lo profesional, lo humano que ves en esas áreas. Wow, ¿y qué los motivó para unir sus talentos, chicos? Bueno, como te decía Carlos, somos del estado de Morelos. Yo soy de Cuernavaca, de la ciudad de Cuernavaca. Y él trabajaba en esa época en un gimnasio. Entonces yo entré al gimnasio, lo vi y me enamoré. Wow. Me enamoré. Y me lo traje a la ciudad. Como, Dijiste, véngase para me acá. lo llevo, me lo quedo. No, pues bueno, nos casamos antes de que él se viniera a México, un poquitito antes. Y pues se viene a México, entonces está a estudiar. Y yo estudiaba en Cuernavaca, estudiaba administración y tuvimos una niña, decidimos venirnos con él. Entonces, ya que estamos aquí, yo trabajaba en una florería en el Pedregal y estuve ahí más o menos como un año. Él empezó a trabajar aquí en un gimnasio también y terminando la carrera puso un consultorio de fisioterapia en Altavista. Y estuvimos así un ratito, cada quien tenía su área, cada quien tenía su espacio, pero siempre hemos tenido como mucha sinergia de platicarnos cosas y de trabajar, ¿no? Entonces, un día me dice, pues, ¿por qué no te vienes a trabajar conmigo, no? Y yo dije, claro. Ok. Yo controlo todo esto de administración, me gusta controlar. Claro. Por supuesto, Como buena por mujer. supuesto, por supuesto. Dije, claro que sí.
y empezamos a poner ya lo que fue una clínica, porque antes era un consultorio, solamente estaba él. Ok. Y ya sabes, como en todos los negocios, que eres un palumpa, tú eres el recepcionista, tú eres el asistente, él era todo. Y entonces me da trabajo, empezamos a trabajar, pero pues yo soy administrador de formación y Carlos es muy profesional, entonces yo quería, ya sabes, voy a agarrar una toalla y me decía, no, es muy profesional, esto no lo puedes hacer. Oye, ¿por qué no te ayudo a hacer esto? Entonces yo realmente estaba administrando, pero pues era una empresa muy pequeña, no había mucho que hacer, yo me aburría, entonces pues me apoyó y me dijo, pues ¿por qué no estudias así un poquito de quirofísica y Claro. no a nivel técnico para que puedas agarrar la onda? Y dije, pues claro, me apoyó, fue mi maestro, fue mi mentor. Y entonces ya empezamos como a hacer un poquito más, cosas un poquito más formales. Nos dio mucho la oportunidad de trabajar juntos, poder tener un poquito más de crecimiento, porque pues siempre una persona tiene dos manos hacia dos cosas y esto nos limita un poquito, pero cuando tienes un apoyo adicional, pues empezamos como a hacer mucho más cosas. Tanto el administrativo, que tuvo un crecimiento en esa parte, como yo fisioterapéutico. Y ahí fue donde todo empezó. Wow. Oigan, pero este gran logro tiene detrás una historia increíble y relevante. La historia de Carlos es profunda, amigos, y nos va a enseñar grandes cosas. De joven, Carlos fue amante del ejercicio físico, como nos platicaba, se preparó, llegaste a competir en fisiculturismo, ¿no? Sí, 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 me gustaba mucho y pues hay cosas así muy chistosas, porque la Ajá. verdad es que los que me conocen o los que vean el podcast y que saben de dónde vengo, pues yo era muy delgado, muy, muy, muy flaco y entonces me decían el Conan. Me decían, pues Oh. dice, pareces el Conambre, o sea, porque estaba bien Ay. flaco. Entonces me decían, pues no, mejor en lugar de irte a hacer pesas, pues mejor come, ¿no? Pero yo decía, no, me gusta, porque además en una ocasión pues yo veía las revistas en ese entonces que había una que se llamaba Hércules Moderno y Muscle and Fitness y pues yo veía y yo decía, no, yo quiero estar así, pero pues yo pues, parecía anguila, ¿no? Estaba muy flaco. Entonces, en una ocasión, el esposo de mi hermana me dijo, yo tengo un amigo que está súper fuerte. Pero yo pensaba que pues nada más era como un cuento de él, ¿no? Claro. El día que yo lo conozco, me dijo, te voy a presentar a mi amigo, aquí viene, ¿no? Entonces ya dice, oye, pues enséñale a mi cuñado, ¿cómo estás? Bien musculoso. Pues, se quita la camisa. Igual. Pues, estaba, Y se enamoró. era una Yo sentí lo mismo. musculatura, era una musculatura exorbitante. Entonces yo dije, yo tengo que estar como él. Tarde o temprano lo voy a hacer. Y entonces investigué dónde era un gimnasio. Entonces me trasladaba de Temisco, había otra zona que se llama Emiliano Zapata. Entonces había un curso. Y por ahí me iba yo corriendo y eran como 3, 4 kilómetros. Pues en lugar de que me fuera bien, pues adelgacé más por correr. Entonces ya después tuve que conseguir una bicicleta y entonces así me iba en bicicleta, pues ya no tenía tanto desgaste, ¿no? Pero así fue como inicié con el entrenamiento físico. Y pues ya ahí los amigos del gimnasio me dijeron, no, oye, pues tú se ve que vas a tener un físico como para competencia. Y yo dije, otra cosa, Ok. ¿no? Otro reto. Y empecé a entrenar cada vez más fuerte. La disciplina fue lo que más me ayudó, porque pues obviamente la gente que estaba ahí, pues siempre te ayuda, te impulsa y te va diciendo cómo entrenar, te van orientando a lo que ellos sabían, obviamente, porque pues en ese entonces no había mucha información sobre la nutrición, sino que pues íbamos y comíamos N cantidad de comida. Y entonces así fue como me fui orientando para hacer entrenamientos, competí, la Wow. primera vez gané, hay una competencia local y después ya competí a nivel estatal y pues, me fue muy bien y gané las competencias estatales. Pues se oye muy fácil, ¿no? El ganar, el prepararse, esta disciplina, ganar. Pero cuéntanos, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo fue tu vida con mamá, con tus hermanas, esta experiencia? No sé si nos puedas platicar un poquito y compartir lo que viviste tan fuerte que te hizo llegar donde estás hoy.
Pues mira, una de las cosas que, pues, siendo de una zona de provincia de Morelos, pues obviamente somos 7 hermanos y de mis hermanos pues, somos 3 hombres y 3 mujeres. Bueno, el mayor de mis hermanos, pues, en un accidente falleció. Entonces, pues la carga de vida para mi mamá, pues fue muy fuerte porque obviamente pues ella tenía que trabajar. Ella vivía en una zona que ella trabajaba en Mazatepec y nosotros vivíamos en Temisco. Ok. Entonces, mis hermanas, pues prácticamente se hacían cargo de nosotros, ¿no? Porque éramos muy chicos. Entonces, fue una vida muy, muy complicada en cuestiones de, pues, económicas, ¿no? Porque, pues sí, entendiendo la situación que se vive o se vivió en ese momento, pero realmente puedo decir que la parte económica fue difícil, pero la unión de mi familia fue bastante buena. Ellas siempre fueron muy cuidadosas, siempre estaban al pendiente y pues tuvieron que tener un rol que no les correspondía, ¿no? De tener que ser mamá, papá y cuando ellas eran Claro. hermanas, ¿no? Entonces fue una cosa muy, muy difícil en su momento, pero siempre teníamos como que el valor de la honestidad y principalmente estudiar, porque nunca tuvimos ese punto de no ir a la escuela, ¿no? Era, vas a la escuela porque tienes que ir, ¿no? O sea, no era una situación que te toparan y que te dijeran, ¿sabes qué? Pues bueno, pues ponte a trabajar y pues busca un oficio. Que obviamente cuando platicábamos con mi mamá, pues siempre me decía, no, pues tú estudia una carrera técnica porque pues hasta ahí es hasta donde yo te puedo ayudar, ¿no? Y en ese momento pues tú vas creyendo porque pues tu figura materna pues es lo más que tienes, ¿no? Claro. Y pues obviamente yo decía, pues ok, sí, sí está bien. Y la entiendo que en ese momento pues yo pues terminé todo lo que es la primaria, la secundaria y estudié una carrera técnica, pero yo no me sentía satisfecho. O sea, yo decía, no, o sea, yo no quiero quedarme con esto, ¿no? Entonces yo quiero ver qué otras opciones hay, porque ya en ese entonces, cuando yo estaba estudiando mi carrera técnica, pues también empecé a trabajar, porque obviamente pues tienes que trabajar y estudiar, porque no hay de otra, ¿no? No es como pues mis hermanos tienen que solventar el estudio, más que no el tuyo, sino también el de ellos, ¿no? Y entonces así fue como fui yo teniendo modelos de personas que yo conocía y que yo decía, a ver, ¿qué hace esta persona que le va bien? Entonces yo observaba y yo decía, bueno, a ver, ¿qué hace? Y me dedicaba yo como a ver cuál era su desarrollo. Y una de las cosas que me llamaba mucho la atención es que eran muy trabajadores, habían estudiado una carrera. Y yo decía, bueno, ¿cómo le hicieron? Y me acercaba con ellos y les preguntaba, oye, pues, ¿qué es lo que haces? No, me decían, no, pues es que mira, la escuela es importante, la familia es importante y pues el trabajo, ¿no? Y la constancia, porque me acuerdo que me decían, pues es que si no eres disciplinado y constante, pues no vas a lograr nada en la vida. Y así fue como me fui encaminando hacia la parte pues académica, porque pues yo tenía como un estándar de llegar hacia nada más una carrera técnica y ya, no había más, ¿no? Universidad, imposible, porque pues no había los recursos para poder accesar a ese nivel. Pero pues tomé la decisión en ese momento y ya dije, bueno, ok, me voy a venir a México. O sea, como hay una frase que dicen quemar los barcos, los quemé y no regresé, porque dije, o me muevo en este momento o ya no lo voy a hacer. Claro, fue una situación complicada porque al principio iba y venía y ahora ya no sé si se utilice pues cuando piden raya ahí en la salida a Cuernavaca, pero pues yo me venía a las 4:30 de la mañana, pues porque tenía yo que caminar de mi casa hacia una parada de donde pasaban los camiones, de ahí irme a la central de autobuses del centro de Cuernavaca, de ahí tomaba el camión, pero me alcanzaba para el camión de ida, pero no de regreso, o sea, tenía yo que ahorrar. Entonces me venía yo todo Tlalpan y veía yo gente que pues pedía ray. Y pues ahí, afortunadamente, siempre tuve la bendición de que había gente que me daba ray. Y había ocasiones en que pues me tardaba horas, ¿no? Y no, y me tocaron muchísimas experiencias
muy padres, porque pues ibas platicando con la gente, Claro. oye, ¿qué estudias? ¿Qué haces? Entonces, algo muy bonito, pero solamente una vez me tocó con una persona, una doctora que nos dio un ride. Yo sentí que me iba a morir porque manejaba Ay, qué a miedo. una velocidad ¿Qué riesgos? que iba ¿Qué yo riesgos tuviste? así, Sí. y me decía, no te preocupes, yo diario voy y vengo y lo domino. Y yo, Ay, o sea, qué llegamos miedo. casi en 25 minutos. Y yo dije, o sea, pero yo me bajé del coche y dije, Dios mío, gracias que estoy vivo. y esa fue una de las cosas que pues te va dando crecimiento y donde te das cuenta que la vida, aunque te puede tocar difícil, y algo que yo practicaba con Abril, que yo como hago un análisis de esto, que cuando eres niño, las decisiones no están en tus manos, dependes de otras personas, Exacto, pero pasando cierta edad, ya la responsabilidad es 100% tuya. O totalmente. sea, no hay a quién responsabilizar, a quién culpar o Justificarte, ¿no? justificar. O sea, Claro. aquí una de las cosas importantes es que se puede, ¿sí? No puedes como anclarte a circunstancias de vida que te tocaron y no te vas a categorizar en esa área. O sea, si tú tomas la decisión de que vas a salir adelante, lo vas a hacer. Siempre y cuando seas disciplinado, constante, consistente con las cosas y se logra, porque obviamente se van sumando todas Claro. estas cosas de vida que vas teniendo y que obviamente cuando tú ya te vas complementando con una pareja que te va guiando con cosas que ella conoce, y algo que a mí me encantó de Abril, que un día me dijo, ¿sabes qué? Es que tenemos que juntar lo mejor de ti y lo mejor de mí. Entonces, Qué bonito. eso fue algo que a mí me hizo impulsar y que afortunadamente, pues gran parte de lo que tenemos en este momento, pues si no hubiera sido por ella, pues no estaría yo donde estoy, ¿no? Y estoy hablando en grupo, Claro. no en individual, porque también algo que platicábamos, que una de las cosas que yo no tenía incrustado y que, digo, yo hablo por mí, ¿no? El punto es que no tienes incrustado el futuro. O sea, no existía, para mí no existía el futuro. A mí yo veía que hacían entrevistas y me decían, oye, ¿cómo te ves en 5 años? O sea, yo no existía ese tiempo. O sea, no sabía qué iba yo a hacer. Y pues, afortunadamente cuando conocí a Abril ella tenía otra visión, entonces ella me decía, ¿sabes qué? Pues tenemos que planear, pues porque vas a terminar tu escuela. Yo terminé la carrera, ella estaba también terminando la escuela, pues ya teníamos una niña, fue complicado porque pues teníamos que ser Claro. papás, estudiantes y apenas iniciados en las Claro. cuestiones económicas, ¿no? Y Y en andamos, una ciudad que no era nuestra ciudad, o Así sea, fue es. como de entrada, pues soltar el rebozo, ¿no? Porque Morelos es una provincia muy bonita, pero sigue siendo una provincia. Y el miedo, yo siempre sentía que era yo tan pequeñita y veía la ciudad tan grande, se sentía que nos iba a comer, pero al final de cuentas, pues teníamos que hacer algo, ya teníamos una familia, ¿no? Claro. En un lugar donde tampoco conocíamos a nadie, o sea, no era como... Una vez, por ejemplo, se cayó mi hija, la grande, y se lastimó los dientes. Y él estaba trabajando, y yo dije, ¿qué hago? No conozco a nadie. Tengo una tía, pero vive muy al sur, y en esa época apenas empezaba yo a convivir mucho con ella. Casi no la veía porque era mi tía, la de México. Entonces dije, pues, ¿qué hago? Pues corrí, toqué a una puerta a un lado Claro. y pedí hielos y pedí ayuda y pedí un teléfono, porque no teníamos teléfono en ese entonces, y para poder localizarlo, para llevar a la niña, que la niña se vea todos los dientes, el fuerte. frenillo de la, ¿no? Pero Ay, esto fue una cuestión que se hizo un poquito cotidiana, que también nos impulsó mucho a decir, ¿cómo resuelvo? así es. ¿No? O sea, no está mi mamá, no está... Yo tengo una red muy grande de familia en Cuernavaca, y pues siempre era como mi mamá, mi abuela, todo. O sea, yo necesitaba levantar la mano y toda mi familia cae, ¿no? Entonces, pero aquí, o sea, no había Exacto, esa no opción, paralizarte, ¿no? ¿no? Éramos él y yo, punto. Punto. Digo, nuestra niña, que era un Como bebé, equipo. pero punto. Entonces te haces como resiliente, te adaptas, buscas opciones, y sí, aprendimos a que no se nos cerrara el Claro. mundo, porque eso sí pasa. Sí pasa, sí pasa. Y ahorita hablamos de eso, de esos miedos que nos... ¿Cómo superar, no? Todo eso, porque no somos robots, somos seres humanos. Siempre va a haber
vamos a tener siempre pruebas complejas, difíciles, los contextos no van a ser iguales. Regresándome un poquito a tu historia, Carlos, fue fuerte no tener una figura paterna, sobre todo en ese momento en donde había tanta influencia, ¿no? De la gente que se iba a Estados Unidos a trabajar, cómo regresaban, la influencia de algunos chicos que como que perdían el camino, como que se iban por otro tipo de valores. ¿Cómo fue esa parte de tu historia, Carlos? Pues mira, la realidad es que sí hace falta la figura paterna. O sea, sabes que ahora que yo tengo a mis hijas y que tenemos una estructura y que las vas guiando y tú eres un ejemplo para ellos. Entonces, yo siempre tenía la ilusión de, pues, de que llegara en algún momento, porque además, pues mi mamá como podía, pues nos decía, pues bueno, pues es que tu papá a lo mejor va a regresar en un momento, pero pues, obviamente nunca sucedió esto, ¿no? Y siempre como que tienes el punto de cuando eres niño, pues la gente te ve frágil y abusan, Así ¿no? O es, sea, abusan y te dicen, así bueno, es. pues no tiene papá, ¿no? Pero pues, tenía yo a mi hermano que siempre fue como mi ídolo. Y realmente, pues él me defendía. Cuando a veces me pegaban, pues obviamente, pues él me llegaba y me defendía. Y en otras ocasiones, pues bueno, pues yo tenía que pelearme a cada ratito, ¿no? Y pues te tienes que defender pues de todos los niños Claro, que hay claro. en ese momento y que pues a veces te decían, ah, pues tú cállate, pues tú no tienes tu papá, ¿no? O quién es tu papá que venga a las juntas, ¿no? En las juntas de la primaria y pues obviamente pues yo inventaba cosas, ¿no? Y sí fue una situación que sí me hizo falta y que lo único que yo tuve de aprendizaje es que te hace madurar mucho más rápido. O sea, no es mucho ese impulso que dices, bueno, ok, si no tengo a alguien que me va a hacer esto, pues yo me ayudaba mucho con mis hermanas que siempre estuvieron al pendiente. La verdad es que siempre les tengo mucho cariño y mucho agradecimiento por eso. Pero recuerdo mucho que cuando me fui a inscribir a la primaria, pues yo tenía como 11 años. Entonces la primaria, yo estaba en Temisco, yo estudié la secundaria en Acatlipa y pues yo agarré mis documentos y me fui a inscribir. Entonces había un amigo de mi salón de sexto, porque además había dos secundarias, o sea, la técnica de Villa de las Flores y la 2 de abril que estaba ahí en Acatlipa. Acatlipa, y había otra en Cuernavaca, pero esa era como más de otro Más de nivel. otro. Entonces, pues mi ilusión era pues irme a Acatlipa. Entonces, la mamá de uno de mis amigos de la primaria, pues ya me dijo, ¿y tú con quién te vas a escribir o quién viene contigo? Y yo, no, pues yo solito. Ya la señora amablemente, pues ya agarró y ella firmó y ya puso el nombre de mi mamá y me inscribí en la secundaria. Pero son de esas cosas que tú haces en edades que pues no te imaginas. Pero pues yo no lo veía, o sea, yo decía, pues yo tengo que hacerlo Claro. y lo hice, ¿no? Y así fue como me metí a la secundaria. Entonces, sí, la figura paterna influye mucho el ambiente, porque una de las cosas que era una ilusión de todos la gente que vivíamos en la colonia ahí en Temisco, era que su máxima ilusión era era la palabra irse al gabacho. Claro. Entonces decían, no, pues ¿qué vas a hacer más adelante? No, yo me voy a ir al gabacho. Quiero trabajar, traerme dólares y Claro. tener unos tenis, porque todo el mundo quería tener tenis en ese entonces, ¿no? De marca. Y entonces, pero muchas veces se iban y cuando regresaban, pues ya eran otras personas, ¿no? Ya llegaban con otros, pues vamos a ponerle otras manías, ¿no? Llegaban tatuados, ya utilizaban otro tipo pues de estupefacientes. Entonces yo decía, no, yo no Por quiero ahí esto. no. Dije, no, esto sí quería yo irme a Estados Unidos porque pues era como irte de mojado, como yo nada Una más aventura, un escuchaba, sueño, yo claro. escuchaba, pero mis hermanos me decían, no, olvídalo, tú no vas a hacer eso, ¿no? Y entonces, pues así fue como muchos amigos se perdieron, ya nunca los volví a ver. O sea, la migración, pues a veces pierdes a tus amigos que se van Sí. y ya nunca Nunca los más vuelves los a ver, ves. ya nunca regresan, ¿no? Qué bendición haber tenido un sistema de apoyo, ¿no? Mucho, sí, mucho, me sirvió bastante.
Muchas veces no podemos encontrar este sistema de apoyo en la familia, pero también es ver fuera algunos amigos que tengan unos valores similares, en fin. Pero qué historia más linda, que no te des por vencido, que sigas esta línea del deber ser, del tú estar bien. Y Abril, ¿no? Qué importante también para ti esta unión, que ahorita vamos a la historia de Abril. Como pareja, como socios, qué bendición, ¿no? Sí. Pero eso se me hace increíble y que los haya juntado la vida, pues qué gran bendición, ¿no? Así que es un reto. Sí, es un gran reto y ya avanzando con lo que hemos hecho, pues el poder unirnos como familia tiene unos retos muy grandes. Cuando ya te unes a nivel laboral, es otra dinámica, que también Totalmente. es ¡Wow! cómo llegas a tener una diferencia, Interacción. porque pues, a veces las diferencias que tienes en el trabajo, por lo que tú haces y lo que ella hace, además yo soy una persona que me gusta tener todo perfecto, ordenado, ella tiene sus características, entonces llegar y el choque y después te estás en tu casa y dices, bueno, tienes que comer con ella, ¿no? O sea, ¿cómo le ¿Y vas a sabes qué quería Claro. darle de comer? Entonces ya me quería dar aceite de resino, ¿no? Casi, ¿no? Entonces digo, no, qué duro, pero llegó el momento en que pudimos como separar eso, decir, ¿sabes qué? Pues el trabajo se queda acá y lo Claro. familiar no tiene que influir, ¿no? Este punto es súper interesante y justo lo platicábamos en nuestro episodio con Yudiel Guerrero. Cómo separar todos esos patrones no familiares fuera y dentro de la empresa. Este es un reto bien interesante. Sí. Vamos a platicar un poquito. Algo que me encanta de la historia de Carlos, amigos, es él amaba el gimnasio, él amaba competir. Todo lo que amas te hace crecer, todo lo que amas te hace tener una visión de un futuro. Cuando nos quedamos aterrizados en lo negativo, en lo que nos falta, en nuestras carencias, pues muchas veces, como bien dice Carlos, nos podemos perder, no podemos regresar, pero tener esa visión, ese sistema de apoyo y seguir esto que amas, pues nos va a llevar siempre a salir adelante. Sí, y mira, y independientemente de todas las cosas que a veces tú vas avanzando en la vida, yo he sido muy bendecido por que he tenido mucha ayuda. O sea, ha habido mucha gente que me tendió la mano. No necesariamente tiene que llegar alguien y decirte, te voy a dar una cantidad de dinero, que a veces cuando estás en ese punto de como de problemas económicos, si tú quisieras que alguien llegara y te dijera, pues ahí está esta cantidad, pero no va a suceder esto, Claro, ¿no? Aquí lo que tú tienes que hacer es aprovechar la ayuda que te generan, que te dan. Me acuerdo, tengo una historia de uno de mis mejores amigos ahí en Cuernavaca, que me acuerdo que pues se me acabó mis ahorros, ¿no? Y un día estaba yo en su restaurante, ahí los vikingos, ahí en Cuernavaca, y me dice mi amigo, oye, ¿cómo vas en la escuela? Y yo le digo, pues muy bien, pero le digo, pero pues ahorita yo creo que me voy a salir de la escuela en la escuela donde estudié la licenciatura es cada año. Entonces, si me salía, yo tendría que entrar hasta el siguiente año. Y y pues ya le platiqué, le digo, pues es que ya no tengo dinero, ya tengo que pagar lo de una renta que vivía yo en Copilco, hay unos cuartitos que rentábamos con otros estudiantes. Y, y ya me dice, no, pero ¿cómo te vas a salir si ya vas bien adelantado? Y le digo, pues sí, pero pues ya no tengo ni dinero ni trabajo, porque además yo andaba buscando trabajo y no encontraba. O sea, en todos los lugares iba yo a los gimnasios y les decía, oye, pues mira, te puedo aportar esto con mi carrera y nada. Hasta que en ese momento, pues él pues ya me dijo, no, vamos a ver cómo poder apoyarte. Y ya, me habla mi amigo Daniel y me dice, oye, pues es que te tengo una sorpresa, ¿no? Y me dice, le digo, no, pues qué, yo no sabía, yo dije, pues a lo mejor nos vamos a ir de antro, ¿no? ok. Y te dije de antro, y pues no, ya me dijo, no, pues me dio un cheque, Wow. entonces de una cantidad bastante buena, y y eso me ayudó
no Wow. sabes. Entonces, esas son como de las historias que sin pedirlo, o sea, sin llegar y decirle, oye, pues préstame, porque Milagros en la vida. sí, y ese apoyo que él me dio pues, fue maravilloso, que me ayudó a salir. Y son como de esos saltos que a lo mejor pueden ser como saltos cuánticos que dices, bueno, Claro, ¿qué pasaría o qué efecto mariposa hubiera sido si él no hubiera hecho esto? ¿Dónde claro, estaría? Pero claro. al hacer esto yo tuve que dar un salto y así constantemente tuve ese tipo de ayudas y como él, pues, le estoy muy agradecido en ese aspecto, porque pues si no, ahí a lo mejor me hubiera regresado a trabajar a Cuernavaca y ya no hubiera vuelto a la escuela, Claro. probablemente, ¿no? Hubiera dicho, bueno, pues ahí lo dejo y ahí muere, ¿no? Pero no fue así. Wow. Entonces eso fue una gran ayuda y así en cantidad de lugares donde hemos estado actualmente. Por ejemplo, estábamos en un consultorio ahí en Altavista, que pues, era un lugar de un amigo mío que él me dijo, mira, mi amigo Jorge me dijo, pues vente, en lo que vas organizando tu consultorio, pues empezamos. Y Abril me decía, no, ya tenemos que poner el consultorio. Y pues yo dije, pues, ¿no? Porque además todo lo que son los equipos son muy caros. Claro. Entonces yo decía, es que pues no hay, ¿cómo, no? Pero siempre tienes como esa espinita de que pues órale, vamos a invertirle y empezar. Y empezamos así poco. Después de ahí me fui a un edificio de un amigo de Luis Rivera, que él me dijo, mira, tengo este edificio, tengo unos pisos que están desocupados, pues vente. Y entonces de ahí saltamos ahí al Parque Hundido y sobre Insurgentes. Y ya fue donde Abril se unió a trabajar conmigo, porque Padrísimo. ya empezamos como a ir Claro. avanzando con la parte ya de la consolidación de tener un espacio pequeño a tener ya un consultorio mucho más grande, donde teníamos más espacio para atender a otras personas. Y así sucesivamente Wow. fue creciendo, pero digo, no te puedo mencionar a toda la gente que me Claro. dio el apoyo indirectamente, pero en este momento si lo llegan a ver, pues les agradezco de todo corazón. Lo saben los que lo hicieron y los tengo en mi corazón y en mi mente y se los agradezco yo y mi familia. Qué bendición, Carlos, qué linda historia. Siempre, amigos, siempre va a haber angelitos, siempre va a haber milagros que nos van a sacar de lo que estamos nosotros pasando. Y Abril es otro angelito. Abril Gutiérrez refleja un carácter emprendedor, una gran visión estratégica, es reconocida por su capacidad de organización, por abrirse camino en entornos muy difíciles. Ha demostrado que la fuerza también puede ser empatía y disciplina. Y la pregunta para Abril, Abril, cómo es tu historia de niña? ¿Qué aprendiste tú de joven para llegar a lo que estamos hoy como Clar junto a Carlos, logrando este sueño? Como te comenté, yo crecí en un lugar de muchas mujeres. Mis papás se divorciaron cuando yo era muy pequeñita, entonces vivimos con mi abuela. Mi abuela es una mujer increíblemente fuerte, Ay, las abuelas son increíblemente maravillosas. brillante, de la cual también he aprendido. O sea, yo no puedo comer una manzana si no es como las que me da comprar mi abuela, rojas, gordas, Grande. jugosas, ¿no? Estas cosas que aprendí de ella. Una mujer muy administrada, increíble, increíblemente administrada. Y entonces crezco con ellas y mi papá decide tomar su vida. Yo tengo otros medios hermanos, como 9, más o menos. Wow, bastante familias grandes. Sí, bastantes. Mi papá es entrenador de la selección de paralímpicos en Padrísimo. natación, pero no tengo mucho contacto o crecimiento con él. Aunque mi mamá, cuando era niña, mi mamá me decía que mi papá vivía en Estados Unidos, mi mamá me hacía cartas y me daban contacto con él, entonces sí tenía como una ilusión, ¿no? Pero te digo, crecí con muchas mujeres que fueron muy, muy perseverantes, eh, muy emprendedoras, ¿no? Muy responsables, tanto económica como moralmente, con muchos valores, que sí, con muchos valores, afortunadamente. Eh, y esa fue mi educación, fue en un colegio de monjas, entonces eso también ayudó un poquito a tener un poquito más control, porque yo soy un poquito desgobernada, pero eso me ayudó muchísimo. Y fui muy independiente porque mi mamá pues trabajaba todo el día, entonces sí, yo
iba, en esa época, no sé si recuerden, pues podíamos ir y venir de la escuela. Yo me acuerdo que iba a la primaria, que no era muy lejos, tenía 6, 7 años y yo iba y regresaba a la Sin escuela, problema, claro. ¿no? Entonces, obviamente en la secundaria ya era un experto en dominar la ciudad donde vivías y pues ya Sin tema, claro. tú llegabas de la escuela, tú te atendías, tú comías solo, tú... Y ese fue básicamente mi crecimiento. Siempre tuve la intención de estudiar alguna carrera. Administración me encanta, me encanta, me encanta. Me parece que es una carrera donde me puedes hacer todo, todo, lo que sea. O sea, es que si quieres ser doctor, sí, pero administras, te va a ir muy bien. Pero quiero ser cocinero, pero administras, te va a ir muy bien. Pero con la administración te va a ir muy bien. Yo creo que todos en la escuela, desde la secundaria, deberían de tener clases de administración. Siempre fue mi pasión. Trabajé desde muy chica, desde que 16 años. Me acuerdo que a lo cual le debo mi futuro, creo ahora, porque voy a tener el ley 73 en el Seguro Social. Wow. Todavía tuve que llevar mi hoja a firmar para poder trabajar, para que mamá me autorizara. Y trabajé, como te comentaba hace rato, en una estación de radio como recepcionista. Empecé y de repente hacía como algún comercial y un programita en la noche y muy padre. Después trabajé en un hotel de unos conocidos de mi abuela que tenían una aerolínea en Cuernavaca y tenían un hotel, entonces trabajé en el hotel un tiempo, de ahí me fui a la aerolínea, estuve como supervisor de tráfico aéreo en tierra un tiempo y a la par estudiando. Esta parte me dio mucho crecimiento porque tenía un puesto que estaba yo muy joven para tener un poquito más de responsabilidades. Sin embargo, tuve mucho apoyo en ese entonces mi jefa y empecé a tener muchos puestos de control, ¿sabes? Y eso me encanta. Entonces, esto me ayudó muchísimo. Terminé la universidad, como dice Carlos, y nos venimos a México. Trabajé también aquí como te decía, con una florería donde obtuve mucho crecimiento personal en tema de sociabilización, un poquito más abierta, un poquito más segura, como te decía, viniendo de una provincia es a veces un poquito más difícil, ¿no? Pero pues eso es mi crecimiento y con el Señor que me ha dado mucha experiencia. Padrísimo. ¿Y cómo crees tú? Fíjate que veo mucha similitud en sus historias. ¿Cómo sentiste tú un poco la falta de esta imagen paterna? Tuviste un sistema de apoyo maravilloso. Nosotros hemos platicado mucho, a veces no sabemos cómo le hicimos, a veces es como, tenemos ciertas ideas, pero a veces nos hicimos porque sí veníamos de entornos familiares que a final de cuentas no era lo ordinario, ambos con esta necesidad del papá, y yo te lo digo desde la estructura de mi familia, que son muchas mujeres, es una parte que no puedes cubrir como mamá, eso es una realidad, ¿no? Sí. Que de repente quieres decir, quiero ser padre y madre. Los roles. No, no, eres mamá, una extraordinaria mamá y una fabulosa mamá, pero no puedes ser padre y madre. Esa responsabilidad que alguien decidió no tener y punto. No hay más que hacer, ¿no? Como decía Carlos, ya no depende de ti. Sí. Ya no puedes estar tirando y doliendo. Yo pienso, o se los digo a mis hijas, si tus papás te causaron un daño, ve a terapia, supéralo. De verdad, supéralo. Y adelante. Ya hicieron lo que pudieron. Claro. O lo que sus esencias, lo que sus necesidades, puedes ponerle el título que quieras. Claro. Pero cuando ya eres un adulto es tu responsabilidad. Sin embargo, sí hay una huella que deja, definitivamente, ¿no? Yo creo que todas las personas que han carecido de mamá o de papá, porque ahora también ambas situaciones son muy comunes, ¿no? En esta época tenemos una situación difícil. Yo recuerdo cuando iba en la primaria, me costó un poquito de trabajo que yo era hija de papás divorciados, entonces era como, no te juntes con la mamá de los divorciados. Una vez fui a comer a la casa de una niña y el papá me habló a la oficina y me dijo, no puedes juntarte con mi hija porque es que, ¿sabes? Es complicado. Yo me acuerdo que salí de su oficina y me fui caminando a mi casa. Fue una cosa que me impactó muchísimo. Qué fuerte. Hoy no, hoy la verdad es que afortunadamente eso ya no es relevante. Claro, pero en su momento tiene un impacto, ¿no? En su momento tiene un impacto, claro. pero como te decía, sí. Es como, así es. O sea, sí, soy morena y me quito la piel o ¿cómo le hacemos? Claro. O sea, son cosas que no puedes negar, ¿no? O sea, es una realidad y que no puedes por ahí irte la vida latigando y poniéndote tú solito el pie en la vida porque tienes una huella de dolor, de abandono. No es una mentira, es una realidad. Así es. Pero tienes que buscar la forma de restaurarla. Hay una forma.
que no la tengas en este momento, hay, seguro. O sea, es cuestión de buscarle y buscarle y buscarle, ¿no? Sí, fácil no es. Pero te decía, yo a veces le decía a Carlos, ¿tú cómo lo hicimos? Porque los dos de unas, donde había una carencia, pues hoy por hoy creo que es un padre extraordinario, ¿no? Yo te puedo decir que puedo ser buena mamá, o me jacto de ser buena mamá porque vi una mamá muy buena, vi una abuela muy buena. Pero en el caso de Carlos, que no vio un papá, digo, ese rol no me toca a mí, pero el que no lo tuvo es extraordinario, es súper divertido, es súper responsable. O sea, bueno, mis hijas no me dejarán mentir. Es increíble. ¿De dónde lo aprendió? No lo sé si lo leyó, lo intuye, lo trae instalado, la verdad no sé, pero no es difícil, es solo cuestión de buscar la forma, ¿no? Te digo, no creo que haya sido algo difícil, pero Es una decisión, porque realmente yo lo que viví, yo dije, bueno, pues es que no puedo repetir el mismo claro, patrón. O sea, ahorita vamos a cumplir 27 años ya de casados, digo, ya son muchos Una años. vida. Y aunque hemos tenido los altibajos, pero finalmente una de las cosas importantes es que cuando te decides seguir una línea, va a costar trabajo, no es fácil, pero se puede. O sea, se puede. Ahora que prácticamente pues mis hijas ya están de salida, una ya terminó la carrera, hizo su maestría fuera de México, y con la educación que tú les das y las bases que les das, haces una persona madura, que toma sus decisiones, que no tiene que depender de ti. O sea, ya llegan y dicen, ¿sabes qué? Yo quiero esto, y lo logran. Y lo único que tú estás como haciendo como papá es ser una red de apoyo. Un apoyo económico, moral, todo lo que los hijos necesitan. Y eso es lo que se necesita hacer. Pero ¿cómo lo haces? Pues con una unión familiar. Claro. Eso es lo único. Pero pues tú decides estar en los puntos que cuando tenemos crisis que decimos, híjole, a veces quieres como tirar todo por la Claro, ventana, claro. pero pues no es la solución. O sea, la solución es mejor volver a reunir las piezas y avanzar. Porque la vida es muy corta. La vida No a sabemos veces, cuánto tiempo. a veces nos creemos que vamos a durar mucho tiempo, pero la realidad es que el tiempo es corto y lo maravilloso que puedes vivirlo depende de ti. Claro. Digo, hay circunstancias que sí pueden no ser agradables, pero finalmente lo que está en tus manos, hazlo bien. Lo que no, hay que tratar de encaminarlo a que estés mejor. Totalmente, amigos, esto es un gran aprendizaje, el tomar responsabilidad en nuestras vidas. Los únicos responsables somos nosotros y nosotros vamos construyendo con cada una de nuestras decisiones. Y esta historia de Carlos de Abril me emociona y se me hace maravillosa para poder inspirarlos como seres humanos, como parte de una pareja, como parte de una familia. Y en este caso, Clar, tú, tu parte de administradora, tu parte de controladora, ¿cómo ayudaste a hacer esta estructura dentro de Clar? ¿Cómo están hoy organizados? Platícanos un poquito de esto. mira, como parte de mi formación profesional, me encanta estructurar. Adoro hacer manuales de procedimientos, formatos, es como las cosas que más me gusta hacer. Entonces, pues cuando empezamos con el negocio, pues sí había una hoja que tenía ahí, pero faltaban muchos detalles, las partes legales que han ido incrementando en los sectores de salud, en todos los sectores, pero particularmente en el sector de salud es muy específico, ¿no? Empezamos a trabajar con aviso de privacidad, hay que moldearlo, o sea, no es copy-paste, ¿no? No teníamos IA tampoco, entonces era como tener que hacer casi toda la estructura desde el principio. No podías tomar un contrato, por ejemplo, y pasarlo sin no ver todas las especificaciones, y eso me encanta. Entonces, empezamos a darle estructura, empezamos a hacer formatos de ingresos, formatos de egresos. Anteriormente hacíamos las facturas por escrito, teníamos ya un control de facturación y toda esa estructura sobre la que yo estuve trabajando un tiempo. Lo hicimos todo el tiempo en conjunto porque nosotros tenemos separada el área administrativa y operativa.
Y como te decía, yo estudié un poco estudié algo de fisioterapia, entonces si es necesario que yo los apoye a los terapeutas, yo los apoyo. Pero cuando yo entro a esa cancha, yo tengo que entender que él es la autoridad. En esa clínica no se mueve y no se toca algo si no pasa por el filtro de Carlos. Entonces, yo no puedo llegar y decir, sí, pero yo soy la administradora, soy la dueña, y entonces yo decido. No, o sea, no. Yo en esa parte creo que es importante tener respeto por la profesión de los demás y es algo que nos ha funcionado. Entonces, esta separación que hicimos también nos ayudó a crear una estructura profesional en el tema de los formatos y del trabajo. Porque entonces yo decía, bueno, ok, yo ya hice esto y no es imponer que tienen que llenar el formato y qué hacer, no, o sea, es cómo les va, qué les parece, sienten que algo está faltando, qué opinas. Y él me decía, bueno, es que ponle aquí que tenga que tener tomar la presión. Y yo le decía, no, porque aquí no lo necesitas, porque entonces, y hoy por hoy, hacer ese tipo de cosas, por eso estamos trabajando en un software, y entonces sentarnos a hacer este tipo de cosas, yo le digo, pero ¿por qué? ¿Por qué lo quieres aquí? ¿No? Porque a lo mejor administrativamente a mí la estructura me da, así es la formación, así dictamina, pero hay que ser flexibles. Entonces, esto nos ha permitido mucho crear conceptos muy particulares en la forma en la que estructuramos el negocio. Qué interesante. Y justo platicábamos en el episodio con Yudiel Guerrero, el convertirse en empresario, qué retos, el tener herramientas, el tener guías, el tener especialistas que nos puedan apoyar. ¡Qué miedo! Wow. ¡Qué miedo! Porque yo he trabajado en empresas, entonces trabajé en el Seguro Social un tiempo y no es lo mismo que tú digas, ok, me voy a comprar esto porque en la siguiente quincena voy a recibir 1,000 y entonces tengo que pagar 500, o sea, Claro. a que digas, si no trabajo, no como. Pero ¿y si no tienes unas finanzas sanas? ¿Y qué pasa si no llega la gente? Porque no es que o sea, el tema de los empresarios es bien complicado. Claro, ¿no? muy complicado. O sea, la gente cree que dice, mucha gente, pero eres el dueño, ¿qué te importa? O sea, no pasa nada. Así es. O sea, sí, porque además de mí depende que la señora que nos ayuda en la casa es una persona que adoramos porque tiene conmigo 20 años. Y si yo no estoy bien, Ceci no está bien, ¿no? Y a mí me interesa que esté bien Ceci. O sea, no solo tengo la responsabilidad de mi familia, tengo la de Ceci o tengo la de Ivonne, o sea, tenemos otras responsabilidades, ¿no? Y es un compromiso bien fuerte. Fuertísimo. Y da terror. Bueno, nosotros que llegamos sin nada, ni crédito, ni nada, o sea, no había opciones, éramos nuevos aquí, sí nos dio terror. Wow. Es como aventarte hacer una bomba en la alberca, ¿sabes? Es como toda esta adrenalina así de, te agarras las rodillas y te avientas. Si lo hubieran pensado, quién sabe, ¿no? Exacto. Sí, no, o sea, a veces, digo, no es que sea un impulsivo, porque sí tienes que pensar un poquito y tienes que tener planteamientos, porque si no también, olvídalo. Pero de pronto sí tienes que decir, pues vas, que es una ventaja cuando lo haces con alguien. Es como, vas. Pero si ves que no salgo en 5 minutos, me sacas. Corres y me sacas, ¿no? O sea, así es tener a quien te saque a un lado, porque si no es duro. Él tenía trabajo aquí ya, entonces le costó mucho trabajo porque adoraba estar donde estaba. Entonces, no, ya tienes que salirte de ahí. Y me decía, no, es que tenemos, porque también ese miedo, ¿no? Yo creo que tenías miedo, ¿no? En ese tiempo. Pues sí, tenía miedo, porque yo trabajé en Sport City como 10 años. Okay. Entonces amaba trabajar ahí. Amaba, yo ahí era entrenador personal y era entrenador personal, pero también entré como estudiante, que fue como lo que me ayudó, lo que ganaba, pues lo iba yo metiendo para pues, los gastos de la casa y pues también para la escuela, que era complicado, porque yo entraba a la escuela a las 7 de la mañana y salía yo a las 3, y de ahí me iba yo corriendo así en metro para llegar ahí a Plaza Loreto. Claro. Y pues yo les dije, ¿saben qué? Pues yo no puedo llegar, porque ahí era el trabajo de 3 a 11 de la noche. Entonces yo les dije, por favor, denme chance, pues descuéntenme los 30 minutos que llegue yo tarde, pero pues llegar, ¿no? O sea, que me dieran el trabajo, y sí, fueron flexibles ahí y me dieron esa oportunidad, pero yo llegaba corriendo así. Y me acuerdo que tengo una historia ahí súper chistosa. Digo que en ese entonces a Abril no le cayó nada bien, pero tenía yo mi primer paciente, fue de un cliente que tenía yo ahí en el Sport City. Y pues bueno, ya tuvimos una buena relación, el paciente mejoró mucho,
pues ellos tenían como mucho afecto y pues el paciente tuvo una lesión que ya no podía manejar. Entonces me dice su esposa, oye, pues mira, tenemos este coche, pues ya no, dice, yo no manejo, mi esposo ya no lo va a usar y pues ya me lo vendió y se lo iba yo pagando en parcialidades. Y me acuerdo que llegó un agente de ventas y me dijo, oye, tengo un equipo de láser que lo usamos en una demostración y pues te lo voy a vender a un mejor costo. Wow. Y yo dije, pero pues no tengo dinero, ¿no? ¿Cómo le hago? Pues dije, tengo el carro. Y entonces ya iba yo, porque todos los fines de semana íbamos a Cuernavaca, y entonces llego y pues le hablo a un amigo de Temisco, y le digo, oye, pues fíjate que, porque además él me decía, oye, tu carro está bien padre, véndemelo. Y yo decía, no, pues no, ¿cómo lo voy a vender? Pero en ese momento dije, pues es el primero que voy a ver para ver si quería el carro. Y Wow. pues tal cual, le di el carro y así como me dio el dinero, lo trasladé para comprar el equipo. Wow. Pero no es que no me pareciera, es que me dijo, voy a comer con mi amigo. Yo dije, sí, ok, va. Y lo vi que se pone el coche blanco muy bonito. Y de repente, donde vive, nos quedamos con mi mamá y hay una pendientita así. Entonces llega caminando y yo dije, ¿qué le pasó? ¿No? ¿Te imaginas? ¿Qué No sé, el coche sucedió? no sé, algo pasó con el coche. ¿Y qué pasó? Y me dijo, vendí el carro. Oh, Y yo, ¿por? Sí. ¿No? Porque cuando dijo del ultrasonido, pues yo pensaba la opción, no sé, vamos a pedir un crédito, el láser, perdón. El láser hoy vive y hoy funciona, ¿eh? Wow. Una maravilla de equipo. No, y eso tiene Funcione. 30 años. Pero también es esta parte de como pareja, o sea, es aprendo. O sea, a veces uno no, le cuesta a uno bajar la guardia y decir, o sea, ¿y por qué no me dijo? ¿Y por qué no me avisó? ¿Y por qué no se comunicó conmigo? ¿Y por qué no vio una opción? ¿Por qué no me preguntó qué pensaba yo? Porque a veces Claro. alguien más puede tomar la decisión y no es malo. Claro. Fue una ¿no? decisión Y puedes aprender. Claro. ¿no? Sí, De mi pero parte, también sí. aprendimos mucho esa parte de decir, va. O sea, fue esa de las cosas que icónicamente es decir, bueno, que yo aprendí mucho de Carlos es decir, pues va. O sea, los bienes son para remediar males, venga. O sea, no tanto apego y un poquito más de soltura y de inteligencia para hacer las cosas. Eso para mí fue un aprendizaje muy grande, porque Claro. sí, o sea, no me gustó, claro que no me gustó. O sea, andar en camión no está tan padre, pero aprendí muchísimo que a veces, bueno, toca. Es una cosa que me enseñó mucho de él. Y qué importante, ¿no? Plantear la problemática o cuando no estamos de acuerdo desde el amor y no plantearlo, ¿no? Desde el ego, desde el enojo. Qué enseñanza, Sí llega el enojo, pero luego se pasa. Pero se pasa, ¿no? Pero es que además La verdad. Eso. en ese entonces, pues los pacientes que necesitaban que los atendiéramos, los médicos mandaban láser y yo no tenía láser. Claro, Entonces, mira. el paciente se iba a otro lado. Entonces, Claro. yo decía, no Tú tenías necesito. esa necesidad. Tenía o sea, tú esa visualizaste. necesidad de tener ese equipo. Y era una porque- muy buena oportunidad. Claro, fue el momento. Realmente, o sea, lo que hizo fue algo muy inteligente, que en ese momento yo, sí, o sea, y yo creo que a todos nos pasa, cuando tu pareja hace algo que no estás, o a lo mejor no te enteraste y lo Claro. hizo de manera instintiva, te molestas y lejos de que sea algo positivo, se crea un Lo conflicto. puedes convertir en algo claro, se negativo. crea un conflicto, Claro. se crea resentimiento, ¿no? Es que, Ujú. es que tú siempre haces lo mismo y a veces, de veras, es bien difícil, pero hay que bajar la guardia y hay que escuchar por qué, cuál fue la Claro. razón. Y bueno, que ya lo hiciste, entonces vamos a ver qué pasa, ¿no? Que el resultado de tu acción sea positiva para todo esto. Y sí fue muy Totalmente. positiva. No, qué importante, ¿eh? Sí. Qué gran historia. Y es una empresa pequeña, amigos. Busquemos empresas pequeñas. Esa es la historia detrás de esta historia de una empresa. Qué valioso y qué importante. Socios como socios y parejas. Pues implica separar roles, respetar espacios, hablar desde el amor, ¿no? Es una gran enseñanza. Ahora que cuando fue la pandemia, yo le decía, ¿y qué tal tus amigos? Claro. ¿No? Porque muchos fuerte. decían, ¡ay, qué horror! Antes les decían, qué horror trabajar con tu esposa. Y cuando llegó la pandemia dije, nosotros estamos acostumbrados, entonces, a ver, Claro. No ¿cómo le les va, sufrimos. chavos? Claro. No le sufrimos, no, porque pues estamos muy juntos en mucho tiempo del día.
Claro. Pero además Sí, también nos damos claro. muchos espacios, ¿sabes? O sea, cada quien tiene su grupo de amigos, cada quien tiene su hora de ir al gimnasio, y si llegamos al gimnasio, estamos juntos, pues nos hacemos así y cada quien tiene su espacio, física y mentalmente. Es bien Claro, importante. muy, muy importante, amigos. Y casi estamos llegando al final del programa, que la verdad se me ha pasado volando. Yo me podría quedar con Carlos de Abril platicando y esperemos, nos encantaría poderlos tener como invitados en otra ocasión. Gracias. Muchas gracias. Y realmente la audiencia de Sin Spoilers busca escuchar en momentos en donde estamos down, donde no tenemos esperanza, escuchar este tipo de historias que nos puedan inspirar, salir adelante. ¿Qué mensaje podrían dar hoy a nuestra audiencia? eh, Aquellas personas que a lo mejor que hoy sienten miedo, pacientes que se sienten a lo mejor con una depresión terrible de saber que no hay un futuro o que les espera algo complejo. Eh, ¿Qué mensajes podrían dar ustedes a las parejas, padres, socios, con su experiencia en la empresa? No puedes hacer las cosas solo. Yo creo que la experiencia que tenemos es siempre tener una red de apoyo y lo más importante siempre se empieza en casa. O sea, en casa vas a lograr hacer todo ahí, se va a solucionar todo, vas a tener discusiones de muchas formas, pero vas a tener también muchos beneficios. Miedos, todo el tiempo lo tenemos, pero una diferencia es cómo vas a tratar la circunstancia con miedo o con un vamos, si se puede. Y a veces ese sí puede iniciar desde tu interior, pero si hay una persona que te apoye o personas que te apoyen, busquen esa ayuda, empiecen con la parte familiar, que es lo más importante. No quieran que se les solucione todo de fuera. O sea, lo más importante siempre va a pesar la raíz de todo, siempre va a ser como un árbol. Lo inicial va a empezar con una raíz y después se va a hacer un tronco fuerte y después va a dar frutos. Claro. Tarde o temprano, no podemos esperar las cosas ahora que todo lo tenemos con la inmediatez. Tenemos que hacer que las cosas se vayan fraguando. Todo tiene un tiempo, no sabemos exactamente qué tiempo de las cosas que ustedes necesiten, pero de que se logra con constancia y con consistencia, lo van a poder hacer. Claro. Yo pienso que hay cosas importantes. Uno, tienes que ser empático. Tienes que ser empático. Tú no sabes hoy en la mañana la persona que tienes enfrente por qué está molesta, por qué está triste, por qué está irritada. ¿Qué trae atrás, no? Todos tenemos algo, todos. O sea, Todos. nadie es perfecto. Hay que ser empáticos, hay que buscar mucho la empatía y poder comprender a la gente. Dos, que creo que es muy importante, no necesitas ser perfecto. No, vivimos en unos esquemas en donde todo es maravilloso, pero el mejor cuerpo, pero la mejor cara, pero el mejor facial, el mejor cabello. Sí, todos Sí. tenemos canas, todos tenemos muchísimas cosas. No necesitas ser perfecto, no sucede así. Lo importante es que cada día intentes hacer una mínima modificación. Los cambios no son 120, 130 grados. De verdad, humanamente es imposible, ¿no? Un corredor tiene que practicar mucho tiempo para que su carrera funcione. Tú tienes que solamente cada día intentar un mínimo, un grado diferente. Si tú giras un grado, tú observa que vas a ver alrededor cosas diferentes. Y eso poco a poco te vas a ir dando cuenta que ya vas a estar del otro lado, sin tanta presión, sin tanto estrés que te cree tanta preocupación y tanta angustia como para odiar la vida, odiar el mundo no creer. Y hay que creer también, hay que creer en que sí se puede. Fácil no es, Claro. pero sí se puede, ¿no? Totalmente. Yo creo que ese es el mensaje, amigos. No caigamos no nos permitamos estar abajo, busquemos estos apoyos, busquemos esta luz que siempre va a existir y siempre lo hemos mencionado en este programa. El tener esta visión optimista, de fe, de que todo es posible, la energía nos va a acercar con las personas adecuadas. Si estamos en un modo negativo de depresión, vamos a caer en lo contrario.
esta historia me encanta, por eso me inspira y creo que a todos ustedes también. Las conversaciones más valiosas son aquellas que nos permiten sentir a las personas detrás del profesionista. Y yo creo que esta historia logró este objetivo, así que pues les doy las gracias por estar aquí con nosotros. Para cerrar el programa, ¿qué nos podrían decir, Carlos como hombre, Abril como mujer? ¿Qué mensaje le darías a nuestra audiencia que tiene miedo de compartir proyectos con parejas, con que perder su voz, perder sus espacios, experiencias diferentes que a lo mejor no les permiten crecer juntos? Brevemente, ¿qué nos podrían decir? Busca ayuda siempre, eso es importante, busca ayuda profesional. Cuando te duele la muela vas al dentista, la salud mental es algo bien importante y entender que si estás durmiendo con una persona, es como los reyes no dormían con alguien con quien no se sintieran a gusto porque pues, en cualquier momento los puedan matar, ¿no? ¿Cómo puedes dormir con una persona con el enemigo? ¡Qué miedo! Y tenerle dudas, tenerle claro, no, nada es perfecto y a veces te puedes poner furioso y también es parte del crecimiento, pero es tu familia y tienes que confiar en tu familia. Y tú tienes que hacer un esfuerzo para que tu familia confíe en ti. Eso va a haber una reciprocidad. Es muy importante. Y si necesitas ayuda, pues bueno, no sé, a lo mejor necesitas ir al psicólogo, ve al psicólogo, o necesitas ir a correr, ve a correr, o necesitas tomar, no sé, té de tila en las mañanas porque eso te da una estabilidad. Tómalo, va a funcionar porque crees en eso. Y es importante esforzarte y buscar la forma en la cual haya un buen apoyo para ti. Lo que te funcione, está bien. Sonríe. Sonreír, amigos. Llora cuando tengas que llorar. Enójate cuando tengas que llorar, porque eso es la vida. Y son las emociones. Y hemos aprendido que si nosotros contenemos estas emociones, amigos, vamos a explotar en esta olla de presión. Entonces, el mensaje es este, ¿no? Soltemos, permitámonos ser humanos y aflojarnos. Sí, suéltele. El ego no sirve como, brilla bonito, pero... Claro. Sí, es no tener siempre la razón, porque a veces el querer tener la razón en las cosas a veces te lleva a muchos problemas, ¿no? Nuestro ego, ¿no? El ego es muy, muy complicado y realmente una de las cosas que son fundamentales es salte de la zona de confort. O sea, no puedes estar siempre estático. El mundo siempre está en movimiento y tú te tienes que mover con el mundo. Nos ha tocado a nosotros todos los cambios tecnológicos y aunque no se nos enseñó cómo a utilizarlo, supimos salir adelante. Entonces, ¿qué es lo que nos da el aprendizaje de aviéntate? Se puede y hazlo con ayuda. O sea, solo no se puede, es más difícil. O sea, y vencer tu miedo, ¿no? Sí. Porque todos, como platicamos en el episodio anterior, todos tenemos miedos. No es inevitable, ¿no? No sé si vencerlo o hacerlo tu aliado, ¿no? Así es. Podría ser. Exacto. Claro, ¿no? Totalmente. Que al final de cuentas también es un impulso, ¿no? Que tenemos mucho... Que es parte del... ¡Ay, el miedo! Pero si no fuera por ese miedo, a lo mejor hay muchas cosas que no haríamos. Totalmente. Sí. Es cierto. Totalmente, sí. Pues amigos, hemos llegado al final del programa. Hemos tenido una entrevista con una pareja valiente, notablemente unida, con un proyecto de vida que los hace un gran ejemplo a seguir. Si lo notas, lograrlo es más fácil de lo que nos han hecho creer, ¿eh? Gracias a Carlos, gracias a Abril, por abrirnos su historia, por abrirnos su corazón. Muchas gracias. Y gracias a ti, amigo, por escucharnos, por aprender de voces reales, voces sin censura y con una gran esencia. Te invito a escribirnos, entra en sinlespoilers.com, síguenos, suscríbete, danos like y comparte. Estamos en YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify y Apple Music. Yo soy Luisa Lepine y les mando muchas bendiciones. Gracias, Carlos. Gracias, Abril. Gracias, Luisa. Muchas gracias. Gracias, amigos. gracias a todos. Gracias por escucharnos.